Bien, vamos a realizar estos dos ejemplos sobre derivadas de términos que tienen exponentes fraccionarios o bien que son términos en forma de radical, ¿no? Con una sola variable. Ajá. Y que bueno, ambos los podemos manejar bajo la misma regla, ¿no? Bajo la misma regla. Y bueno, entonces vamos con el primer ejemplo, la primera función. Antes, bueno, recordarles que, bueno, acuérdense que esto solamente aplica porque, bueno, aquí tengo, finalmente son polinomios, ¿no? Son binomios en ambos casos. Estos binomios no están haciendo una operación más compleja o más completa, y entonces puedo aplicar la regla de la cadena, en donde simplemente la derivada de estos binomios, pues es simplemente la derivada de cada uno de estos términos como monomios, ¿vale? Entonces aquí es válido y se puede aplicar esta regla sin problema. Si esta función todavía tuviera otra función u otra operación agregada, no se podría y tendríamos que hacerlo de esta manera y tendríamos que hacerlo aplicando otra regla. Ajá. Entonces, como están así como polinomios y finalmente cada uno es un monomio, entonces puedo aplicar esta regla sin problema. Ajá. Recordemos también aquí que para esto debemos de tener muy claras nuestras reglas algebraicas de exponente negativo y de que un radical lo puedo pasar a un exponente fraccionario y viceversa, ¿no? Un exponente fraccionario lo puedo pasar a un radical, ¿no? Siguiendo esta regla. Bien, entonces lo primero que hacemos aquí pues es, aquí ya tengo mis exponentes en forma de fracción. Entonces ya aquí ya directamente puedo aplicar mi regla de derivación. Entonces simplemente nada más después lo que hay que tener cuidado es en la reducción. Bien, entonces aplico mi regla. Entonces en este caso sería y' igual a, vamos a manejarlo en colores para que sea mucho más visible. Entonces, bueno, recuerden que la regla es muy clara, ¿no? Este exponente lo voy a pasar multiplicando y le voy a restar 1. Entonces va a ser 1/2 por 3. Ajá. Y a ese 1/2 le vamos a quitar una unidad. Para el siguiente término es lo mismo. Mi exponente lo voy a pasar multiplicando y le voy a restar 1. Entonces me va a quedar más 3/2 por 4. Y a ese 3/2 le vamos a restar 1. Ahí está mi algoritmo completo para que se entienda mejor el resultado. Bien. Y vamos a tener y' es igual a 3 por 1/2 me va a quedar 3/2. 1/2 menos un entero es menos 1/2. Mucho cuidado, aquí ya hay que simplemente estas operaciones con fracciones hacerlas ya sea con calculadora o de manera mental, tenerlas muy claras. Ajá. Aquí en cálculo ya no nos podemos dar el lujo de tardarnos tanto en estas operaciones de fracciones, ¿no? Multiplicaciones de fracciones por enteros. Ya es algo que es una aritmética básica, por así decirlo, para este nivel. Entonces, estas operaciones ya no deben de representar problema y hay que tener muy claro cómo se hacen, ¿no? Para evitar errores en la elaboración de nuestra derivada. Muy bien. Más 3/2 por 4, pues es 4 por 3, 12, 12/2. 3/2 menos 1, 3/2 menos 1 entero sería 3/2 menos 2/2, o sea, 1/2. Simple y sencillamente 1/2. Bien, y listo. Ahí tenemos aplicada nuestra regla de la derivada. Y en sí ahí ya estaría nuestra derivada, como les comentaba, ¿no? Aquí ya apliqué mi regla de la derivada. Ya está mi derivada, de hecho. Ajá. Pero ya sabemos, sin embargo, que normalmente es conveniente y en muchas ocasiones se pide que este resultado todavía lo podamos simplificar y reconvertir para que sea más estético de apreciar y también sea más simple de interpretarlo, ¿no? Entonces, esta derivada la puedo reacomodar, ¿no? Primera, pues, simplificando esta fracción que aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí sería, bueno, esto quedaría 3/2, aquí está la menos 1/2, más 12 entre 2 sería 6, ¿no? Simple y sencillamente. 6 x a la 1/2. Y listo. Muy bien. Y bueno, acuérdate, estos exponentes fraccionarios los puedo pasar nuevamente a radical. Entonces,
Esto me quedaría aplicando esta regla. Y prima es igual a, recuerda, bueno, como es exponente fraccionario y está negativo, va a pasar dos cosas, ¿no? Como es negativo, lo tenemos que pasar al denominador. Y aparte, como es fraccionario, se pasa como raíz. Entonces, bueno, entonces, aquí, ¿qué pasaría? Pues simplemente va a pasar lo siguiente. Entonces, el 3, que es el denominador, se va a quedar arriba. Y bueno, acuérdate, como es negativo, va a tener que pasar aquí abajo. Y aparte, como es fraccionario, pues lo pasamos a raíz directamente. Y acuérdate, el denominador es el tipo de raíz, en este caso es 2, ¿no? Raíz cuadrada, simplemente así lo dejamos. Ojo, no confundir este 2 de mi tipo de raíz con este 2, que es simplemente un 2 de una fracción. Y 1, que es el exponente de mi radicando, que en este caso, bueno, lo podríamos poner ahí. Pero recuerda que esto no es necesario, ¿no? Simplemente x a la 1 sabemos que es x. Simplemente así quedaría. Más, ojo, aquí la x en un medio está positivo, es decir, el exponente está positivo, entonces no es necesario, aquí no va a ser necesario esta regla porque no quedó negativo, quedó positivo el exponente, entonces simple y sencillamente va a quedar junto con el 6, entonces lo único que va a pasar es que hay que convertirlo a radical, ¿no? Miren, x a la un medio pues es raíz cuadrada de x, ¿no? 2 es el tipo de raíz, acuérdate. La raíz cuadrada no es necesario ponerle el 2 como índice. Y el 1 pues es el exponente de mi radical. Y listo. Esta sería mi derivada, puesta de una manera, por así decirlo, un poquito más elegante. Y esta sería mi derivada. Y de hecho esto se puede radicalizar, ¿no? Se pueden hacer, racionalizar, perdón, se pueden hacer otras cosas, pero bueno. Entonces, normalmente con esto es suficiente. Entonces, aquí ya tengo mi derivada, pero bueno, aquí tengo mi derivada reconvertida de exponentes fraccionarios a radical. Bien. Vamos con el siguiente caso. Vamos con la siguiente expresión. Ojo, ahí tengo dos radicales, ¿no? Entonces ahí, lo que hay que hacer para poder derivar y aplicar esta regla es pues convertir a exponentes fraccionarios. Entonces, bueno, pongo y. Ojo, no le pongo prima porque todavía no voy a derivar. Lo único que voy a hacer es convertir esto a exponentes fraccionarios. Me va a quedar, vamos a ponerlo igual en colores, ¿no? Me va a quedar aquí x a la 1/2. Recuerda, estoy aplicando esta regla de conversión. Entonces, aquí acuérdate que tengo un exponente 1 y aquí mi tipo de raíz es cuadrada, o sea 2, por eso me queda x a la 1/2. Más, recuerda, aquí hay dos cosas. La primera, recuerda que, bueno, lo tengo en el denominador. Entonces eso quiere decir que si está en el denominador lo tengo que poner con exponente negativo. Y otra lo tengo como radical, entonces aparte va a pasar como fracción. Entonces voy a tener x a la menos, recuerda porque lo tengo en el denominador. Y según esta regla, si está en el denominador pasa con exponente negativo. Y acuérdate, aquí es como si tuviera, acuérdate que aquí tengo un exponente 1, nada más que acuérdate que no se pone, ¿no? Entonces sería a la 1/3. O sea, a la menos 1/3. Bien. Y listo, ya pasé mi expresión radical a una expresión con exponentes fraccionarios. Y ya teniendo esto, ya puedo aplicar mi regla. Ahora sí, ponemos y'. Ya le pongo prima porque ahora sí ya voy a derivar. Y bien, acuérdate que esto en medio pasa multiplicando. Y le restamos 1, ¿no? Y en el otro pasa lo mismo. Menos 1/3 pasa multiplicando. Menos por más sería menos 1/3. Recuerda, aquí se hace menos porque es menos 1/3 que está pasando multiplicando aquí enfrente. Pero aquí como enfrente es más. Más por menos, menos. Y ese menos 1/3 le vamos a restar
un entero todavía. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Menos un tercio, menos 1. Muy bien. ¿Y cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar y' es igual a un medio de x, un medio menos 1 es menos un medio, menos un tercio, menos un tercio menos un entero, menos un tercio menos 3 tercios, sería menos 4 tercios. Y listo. Y bien. Y como te decía, aquí ya está hecha mi derivada. De hecho, eso ya se podría tomar como por bueno, ¿no? Ya apliqué mi regla de derivación, ya está. Esta sería mi derivada. Sin embargo, recuerda, esto se puede reacomodar, se puede reconvertir a radicales para que quede mi derivada de una forma más fácil visible y más estética, ¿no? Entonces, aquí ya está mi derivada. Sin embargo, yo la puedo reexpresar, o por así decirlo, ¿no? Reacomodar de la siguiente manera, volviendo a convertir esos exponentes fraccionarios a radicales, ¿no? Muy bien. ¿Y aquí cómo quedaría? Pues bueno, aquí quedaría 1 sobre 2. Acuérdate, aquí como mi exponente es negativo, va a pasar el denominador, junto con lo que ya está en el denominador, que es este 2. Y acuérdate, como es exponente fraccionario, lo paso como radical aplicando esta regla. Raíz cuadrada de x, ¿no? Lo mismo que pasó aquí, ¿no? Muy bien. Y listo. Ahí tengo mi expresión. Menos, voy a ponerlo ya todo en rojo, menos, igual un tercio, aquí va a pasar lo mismo, pongo un 1 arriba, este 1 es este 1 del 1 tercio, de este 1 tercio. Muy bien. Y recuerda, ¿no? Como la x está con el exponente negativo, va a pasar aquí abajo, y como es fracción, lo paso a radical. Y entonces me queda raíz x, y recuerda, el denominador es el tipo de raíz, entonces aquí va a ser raíz cúbica. Mucho cuidado no confundir el 3 que me está indicando la raíz cúbica con el 3 que es el denominador de un tercio. Y ese es el exponente, ¿no? Y listo. Así también me podría quedar mi derivada. Así también me podría quedar mi derivada.